Trump va a ser presentado o como un traidor o simplemente un presidente débil que no se animó a ir a fondo con Rusia. La historia está llena de leyendas y narrativas sobre que Estados Unidos hubiese ganado determinada guerra si en realidad los políticos no hubiesen interferido porque la capacidad militar, etcétera, etcétera. Y esta va a ser una más. Y la retórica va a ser, Estados Unidos hubiese ganado la guerra en Ucrania si Trump no se hubiese retirado. Entonces queda atrapado en eso porque es el fin de su carrera política y probablemente un gran golpe a su espacio. Entonces, ahí nos queda el verdadero interrogante de esta historia, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Los sectores que manejan el poder de Estados Unidos van a permitir una retirada ordenada de los Estados Unidos, negociada con Rusia, donde es hasta simbólicamente, es decirle a los rusos, bueno, ya está, ganó, el modelo ahora es multipolar, se acabó la hegemonía de Estados Unidos? O simplemente decidirán que antes que eso es preferible arrastrar al mundo a una confrontación final que evite esa humillación. Hay un artículo publicado por The American Conservative, un medio muy relevante en Estados Unidos, que resulta bastante revelador. No estamos ante una crítica progresista o anti-establishment, sino en realidad eh, estamos viendo un medio republicano tradicional que expone con absoluta crudeza que la victoria de Rusia es inevitable. Esto implica que ya no se sostiene ni siquiera dentro de ciertos grupos de poder de Estados Unidos la ficción de que Ucrania es capaz de revestir el rumbo de la guerra. Hay veces las discusiones que se dan en nuestro propio chat con algunos que reconozco que son minoritarios, pero algunos usuarios algunos usuarios eh, siguen negando esta realidad evidente. Bueno, The American Conservative parece que ya no. Ya sabe, ya todos saben que Ucrania no va a ganar esta guerra, no la puede ganar, no hay condiciones para ganarla. El problema es cómo solucionarlo ahora. Ya se metieron en el lío. Se retiran humillados aceptando la derrota o escalan. Ese es el grave problema que ahora se está dando, ¿no? Ese es el debate que empiezan a hacer en Estados Unidos. Y eso es lo que está poniendo tan nervioso a Trump. Parecería que ni los sectores conservadores del poder estadounidense creen que Ucrania va a poder entonces dar vuelta a esta historia. Y si la cosa está así, se preguntan si le conviene a Trump prolongar artificialmente este conflicto, solamente para fastidiarlo a Putin, para jorobarlo a Putin, podríamos decir. O eso es un error. Porque tal vez es un error seguir tratando de torcer la voluntad de Rusia y de Putin y sancionar y enviar armas sobre algo que de antemano se sabe que está perdido y que la otra opción es la aniquilación. Entonces, eh, ¿está bien lo que está empezando a hacer Trump o se está equivocando? Y eso es lo que de American Conservative llama a la reflexión. Llama en realidad a una racionalidad estratégica. ¿Es viable, es lógico seguir quemando recursos en un teatro de guerra que ya está perdido y que terminaría con un resultado que sería más contraproducente incluso desde la propia lógica nacionalista estadounidense? Ese es el problema que empieza a verse ahora. Y eso es la gravedad. La reducción esa del plazo de paz que hablamos al principio, de 50 a 10 días, anunciada en forma muy grandilocuente con Trump, en realidad ya no es creíble, es muy poco creíble. Y lo que termina por hacer es exponer una desconexión entre la realidad y el campo de batalla, entre la realidad pintada por los medios, ¿no?
o la realidad de aquellos que se creían victoriosos. Es una especie de estamos ganando al estadounidense, pero se hace evidente que el curso de la guerra está decidido y solo es cuestión de tiempo para que Rusia termine apoderándose de toda Ucrania. Entonces, ¿no sería mejor negociar ahora, ahorrar esfuerzos, ahorrar recursos, obviamente ahorrar vidas y tener una salida más diplomática y más digna que llevar esto a un punto más difícil, donde va a ser mucho más estruendosa la derrota? Porque más presione abiertamente Estados Unidos, más difícil después va a ser la vuelta atrás. Y esto le da también una situación peligrosa. En realidad, las propias declaraciones de Trump exhiben su problema. Él mismo admite que no sabe si las amenazas van a funcionar. Él mismo cuando dice esto, dice, no sé si esto va a funcionar. ¿Y eso qué demuestra sino improvisación más que liderazgo? No está transmitiendo una fe ciega de vamos a hacer esto y va a pasar tal cosa. Está diciendo, vamos a hacer esto y no sé qué es lo que va a pasar. Trump aparece entonces como alguien que, bajo la presión interna, lanza un ultimátum, pero no tiene respaldo real, lo cual básicamente, lo cual internacionalmente termina por debilitar aún más la imagen de los Estados Unidos como una potencia líder en la resolución de los conflictos. Hay algunos detalles que no debemos pasar por alto. Por un lado, ha habido una noticia muy interesante, que es que Turquía alzó la voz y dijo que no va a permitir que pasen submarinos nucleares estadounidenses al Mar Negro. Eh, Según un experto turco, Hakan Erkiner, eh, acá lo que ha habido es un movimiento en el rompecabezas que es clave, dado que Estados Unidos está intentando un despliegue de submarinos nucleares y una de las cuestiones que se especuló es que esos submarinos nucleares se instalen en el Mar Negro desde donde podrían atacar a Rusia. Simplemente también es algo absolutamente innecesario. La capacidad balística de estos submarinos les permitiría atacar de posiciones mucho más alejadas, pero en principio parecería ser que esto fue una de las cosas que se barajó y chocó con la resolución turca que, invocando la Convención de Montreux en 1936, que establece que solo los países ribereños del Mar Negro pueden mantener presencia permanente en el Mar Negro. El resto lo tienen que rotar y lo pueden hacer solo con la autorización expresa de Turquía. Y Turquía, garantizando el espíritu de esta convención, no va a permitir eh, despliegues militares que puedan alterar el equilibrio regional. Más o menos la mecánica es, entra un buque, sale un buque. Lo que no se puede es seguir acumulando buques. Y Turquía dijo que no lo va a permitir. Trump pudo haber ignorado esto como realidad jurídica y decir, pasamos igual, o intentó simplemente hacer un bluff que no funcionó. Pero lo que sí es interesante, lo que es clave en esta historia, es que Turquía terminó por reafirmar en el momento más incómodo posible su autonomía estratégica, inclusive dentro de la OTAN. Mientras toda la OTAN se encamina a la guerra con Rusia, Turquía se niega a permitir el paso a los submarinos nucleares de Estados Unidos. Porque una vez más, Turquía tiene una política independiente, que puede gustar o no gustar, pero que beneficia a Turquía, no a otro. Y con esto, ¿qué hizo Turquía? Recordó que hay una facultad que tienen los países ante Estados Unidos, que es la de decir que no.
cosa que parece que se ha perdido. Y con Trump se ha saltado más aún porque Trump alza la voz y parece que todo el mundo tiene que aceptar lo que está diciendo Trump. Turquía le dijo que no. Básicamente lo que se está viendo es que la hegemonía de los Estados Unidos ya no está garantizando la obediencia automática de otras épocas, ni siquiera con sus propios aliados formales como es Turquía. Estados Unidos no está consiguiendo que aquellos países, aquellas naciones que son medianamente independientes, se vuelquen a su favor. Solamente funcionan como perritos falderos los países europeos y un puñado más de países en el mundo. La mayoría de una relevancia entre poca y media. Pero aquellas naciones con políticas independientes y con una cuota de peso propio, se están rebelando. Lo hizo China, quien ha sido presionado por los Estados Unidos y sin embargo eh, se acercó a Rusia y lo aprovechó para hacer negocios. Y Estados Unidos, con su nuevo presidente Trump, bramó sobre las sanciones que iba a imponer y que iba a hundir la economía china y todo, y China no se movió un ápice.